Señor, que sobre todas las cosas yo pueda recordar cada día que eres tú el que diriges mi vida, Señor. Que eres tú, Señor, el que ministres mi corazón, Señor. Que seas tú quien guíes mi camino, Señor. Que yo pueda andar por la senda que tú me muestras, Señor, para poder vivir tranquilo, para poder vivir firme en ti, Señor. Señor, como pastores tenemos un privilegio, pero también una grande responsabilidad, Señor, de llevar a tu pueblo, de traer palabra a tu pueblo, Señor. ¿Y qué diremos si no es tu palabra? ¿Y a dónde llevaremos este pueblo si no es donde tú quieres, Señor? Señor, pero por favor, pon en ellos ese querer como el hacer, el obedecer, el sujetarse, el caminar, Señor, en tu palabra. Señor, permite que se haga una realidad tus promesas en cada uno de ellos. Señor, yo te ruego, por favor, que traigas a madurez espiritual la vida de mis amigos, de mis hermanos, de la iglesia. Señor, por favor, afirma sus ojos, afirma sus corazones en ti, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Señor, yo te doy gracias porque nosotros servimos al Dios Todopoderoso. Porque nosotros no servimos a dioses como dice el salmista, hechos de manos de hombres, sino servimos al Dios Todopoderoso, al Dios que creó el cielo y la tierra. Y no hay ningún Dios como tú, Señor. Por eso, Señor, afianza nuestro corazón. Permítenos vivir en confianza contigo, Señor. Ministra nuestro corazón, quita toda duda, quita todo temor, Señor amado, quita toda angustia, Señor. Pues tú eres quien has hecho grandes y grandes maravillas, Señor, entre nosotros. Y tú todavía quieres seguir mostrándote, seguir revelándote, Señor. Por eso, Señor, también quita toda distracción para que podamos estar atentos a tu obra, a tus maravillas, a verte obrar, Señor. Y esta mañana ponemos una vez más delante de ti nuestra familia y no nos cansamos de interceder por ellos, Señor amado, por cada uno, desde los más pequeñitos hasta los más adultos, Señor. Señor, los que están aquí cerca como los que están lejos, Señor. Lamentablemente tengo que decirte, aún los familiares que nos hablan y los que no nos hablan, Señor. Señor, por favor, ministra sus corazones. Instrúyelos en ti. Sal al camino aquellos que no te conocen, Señor. Por favor, Señor. Encuéntrales en el camino. Señor, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en el tren, allí en el autobús, Señor, donde quiera que estén, tú puedes salir al camino, Señor. Y ven, vuelve el corazón de ellos hacia ti, Señor. Vuélvelo, Señor. Señor, nosotros hemos creído que yo y mi casa te serviremos, Señor. Y aún, Señor amado, nuestra parentela, Señor, la ponemos delante de tu presencia, Señor. ¿Cuántos, Señor, de ellos, Señor, se encuentran, Padre Celestial, lejos de ti, Señor, aún denigrando de tu palabra, Señor? Y también esta mañana oramos por todas las personas que te han conocido y que han vuelto atrás, Señor. Señor, ve por ellos, por favor. Envía tu palabra, por favor.
Y si somos nosotros, ayúdanos a levantarlos también, Señor. Señor, en el nombre glorioso de Jesús, rompe todo yugo, rompe toda mentira del enemigo, su entendimiento, Señor. Levántales para ti, Señor. Gracias te doy por esta mañana, Señor, porque tú eres quien ministras en nuestro corazón. Tú eres quien ministra nuestra vida. Ahora, Señor, por favor, este fin de semana está en tus manos. Todos los congregantes, ayúdalos. Desenreda a los que están enredaditos en cosas. Que este primer domingo, esta primicia que te damos a ti, todos podamos llegar a tu casa y darte lo mejor, darte lo primero a ti, Señor, gozándonos en tu presencia, como dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, Señor. Gracias, porque sé que me has escuchado esta mañana, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios, que ya es fin de semana, todavía seguimos en comienzo de año, así que disfrutamos lo que el Señor está haciendo. Algunas personas reciben el año con gozo, otras con expectativa, otras tal vez con temor, pero yo quiero decirles que los tiempos están en las manos del Señor. Y si tú estás en el Señor, tus tiempos están en el Señor. Así que no piense en febrero, no piense en la otra semana, piense en el día de hoy. Cada día sus misericordias son nuevas cada mañana y cada día el Señor nos sostiene para la gloria de su nombre. Bueno, seguimos en primera carta a los Corintios y ahora nos vamos a ir al capítulo 6 y empezamos en el verso 1. Vamos a hacer una lectura del 1 al 7. Quiero decirles a todos que estas cartas que el apóstol Pablo escribe, o esta carta en particular, está escrita a una iglesia. No se la escribió a gente no convertido. Esto es una carta escrita a la iglesia, a creyentes. Bueno, entonces es muy importante que entendamos que como iglesia, pues es una carta casi que dirigida a nosotros. Y el apóstol Pablo, bien dice, como apóstol va a escribir como un padre, va a escribir como un pastor de pastores y no siempre va a escribir con palabritas de amor, sino con corrección. Empecemos la lectura en esta mañana. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Aquí hay un ingrediente más. El apóstol Pablo no solamente encuentra una iglesia
que tiene problemas de inmoralidad sexual, una iglesia que eh, cree más en filosofías, hay una iglesia dividida, porque recuerdo, unos son de Apolos, otros son de Pablo, otros son de Cefas. Una iglesia que no se preocupa por la restauración ni por la santidad de la iglesia, sino que lo mismo para esta iglesia era 8 que 80. O sea, con pecado sin pecado, no pasa nada. Y como el decir hoy es, hay que, hay que, no sé cómo es que dicen exactamente, pero como hay que crecer, hay que tener una mente abierta, pero déjame decirte que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y Él no cambia. Él no va a cambiar porque los tiempos cambian. Él no va a cambiar sus leyes porque el hombre cambia. Y eso usted y yo lo tenemos que tener claro. La palabra del Señor no cambia con los tiempos, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, la iglesia de Corinto estaba perdiendo rápidamente el testimonio, pero algo grave, el testimonio dentro de la ciudad. La iglesia no se diferenciaba, perdone, no se diferenciaba absolutamente de nada de lo que sucedía en el mundo, pues había mal testimonio. Los creyentes no solo eh, tenían problemas de inmoralidad, y, y Pablo les habló en el capítulo pasado de que era necesario que ellos hicieran una asamblea, trataran el tema, no dejaran el asunto así pasar porque sí, sino que también ellos, la iglesia de Corinto, era consciente que habían inclusive pleitos entre ellos, que incluían ya pues, los tribunales. Usted se puede imaginar un hermano de la iglesia llevando al otro a juicio. Se puede imaginar una iglesia así. Y ahora, aparte de eso, ellos se jactaban de tener dones espirituales. Entonces usted puede creer lo que estoy diciendo. Piénselo. Un don espiritual no revela el carácter. Una persona puede tener muchos dones espirituales y un carácter que nada que ver con el carácter de Cristo. Por eso hay muchas personas que siguen los dones, pero usted no puede andar siguiendo los dones. Usted tiene que fijarse en el carácter. Por eso hay muchas iglesias que suben como espuma. Y cuando me están más arriba, ¡pum!, se caen. ¿Por qué? Porque lo que falló no fueron los dones, sino fue el carácter. Y eso es muy, pero muy importante. Había no solo pecado en la carne, sino que también habían pecados en el espíritu. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 7, el verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuál es la tarea de nosotros todos los días? Mire lo que dice. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Qué había en esta iglesia? Pecado en la carne. ¿Cuál era? Pecado de inmoralidad. Pero también había pecado en el espíritu, que quiere decir contienda entre los hermanos. Y aquí se pone en la misma categoría. Es que algunos ponen los pecados de inmoralidad sexual más altos y los pecados de contienda entre los hermanos más bajitos. O sea, este es menos pecadito y este es más pecadote.
Pero déjeme decirle que para el Señor todo es igual. Los griegos en general y los atenienses en particular eran conocidos por su participación en las cortes. A ellos les encantaba ir a las cortes. Todo era una demanda. Bueno, Pablo detectó tres tragedias en cuanto a esta situación de la iglesia de Corinto. En primer lugar, los creyentes estaban dando un pobre testimonio ante los perdidos. Imagínense ustedes que el juez, ¿cómo, cómo va a ver cuando dos hermanos en la fe no pueden arreglar sus cosas, sino que tienen que ir ante los tribunales? Eso da mal testimonio ante los judíos incrédulos. Trataban los casos civiles dentro de las cortes en sus propias sinagogas. Yo tengo un consejo siempre en la iglesia. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan. Pero yo le digo a los hermanos, mire hermanitos, en la iglesia no se presta plata. Si usted quiere ayudar a un hermano, regálele, pero no se presta plata. Yo he visto familias enteras e iglesias enredadas por un negocio, por un préstamo de un dinero. Hay que cuidarnos. Muchos llevan los problemas de los creyentes ante los injustos. Si somos justos, porque Dios nos ha llamado justos, ¿cómo vamos a llevar nuestros problemas ante los injustos? Para que sean los injustos los que decidan. Mire, esto es un mal testimonio. Esto debilita el testimonio y no solo según para participar en el juicio del mundo. En otras palabras, nosotros vendemos con el Señor a juzgar el mundo, a juzgar inclusive a los ángeles caídos. Y si usted va a venir a juzgar el mundo y va a venir a juzgar a los ángeles caídos, usted y yo debemos ser capaces de arreglar nuestras discrepancias aquí en la tierra. Porque si usted va a ser juez, entonces tiene que prepararse desde ya a arreglar las cargas aquí en la tierra. Los corintios, como le digo, se jactaban de sus grandes dones espirituales, pero se les olvidó. Ellos no leyeron lo que nosotros hemos leído. Si yo levantase los muertos, si yo predicase y se convirtiese en muchos, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Vengo a ser como címbalo que retiñe. En otras palabras, ¿qué es el don del amor? ¿Qué es más bien qué es el amor? Es el fruto del Espíritu Santo, es parte de nuestro carácter. ¿Y qué es lo que el Señor más va a apreciar? No es los dones, un don es un regalo, eso es del Señor, es una herramienta para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el fruto del Espíritu Santo es lo que realmente soy yo, el carácter de Cristo que tiene que ser formado en mí. Entonces,
¿por qué no utilizaban más bien esos dones, si tenían tantos dones, para arreglar los problemas? Porque un problema no se arregla con dones, se arregla con el carácter de Cristo. Alabado el nombre del Señor para siempre. Es por eso que el Señor quiere formar en nosotros todos los días el carácter de Él. Los estudiosos de la Biblia no concuerdan mucho con este versículo 4. Quiero que lo lea ahí mismo, por favor. Primera de Corintios, el capítulo 7, el capítulo 6, perdón, el versículo 4. Dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Aquí parece que algunos dicen que el apóstol Pablo está usando el sarcasmo. Sería mejor que le pidieran al miembro más débil de la iglesia que arregle los asuntos de la iglesia antes de ir ante un juez e involucrar a un injusto. Él está diciendo, mire, si ustedes los pastores, si ustedes los líderes, si ustedes que tienen tantos dones, no pueden arreglar los asuntos que se levantan en medio de la iglesia bajo el carácter de Cristo, entonces busquen al hermanito menos digno de la iglesia para que les ayude, pero no se les ocurra ir ante los tribunales. ¿Sabe? Lo que está diciendo también otros es, si ustedes van ante los tribunales, van a ir con los de menor estima. ¿Por qué? Porque sabe que para el Señor un cristiano está espiritualmente en mayor estima que inclusive el cargo de presidente. Hay algunas personas que conozco, pastores lindos, que han dejado su ministerio para irse a la política y no saben que ser pastor es un llamado mayor que aún de ser de cualquier corte, de ser de cualquier rama judicial o política. ¿Sabe? Pablo está diciendo que Dios puede utilizar a uno de los miembros más sencillos para ayudar a discernir la voluntad de Dios. Es necesario que si tenemos al Señor en nuestro corazón, aprendamos a arreglar los asuntos nuestros entre nosotros con la ayuda del carácter del Espíritu Santo. Estos hermanos de Corinto estaban llevando sus problemas ante los jueces terrenales. Y él estaba diciendo, mire, el solo hecho de ya tener un pleito con su hermano ya falló, pero está fallando doblemente al no poder ustedes arreglar sus pleitos entre ustedes como hijos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Parece ser que los miembros de la iglesia estaban apretándose en el cuello mutuamente, tratando cada uno de salirse con las suyas. Entonces, ¿dónde estaba lo espiritual de la iglesia? ¿Se está dando cuenta que perdieron el norte como iglesia? ¿Por qué? Porque unos eran de Pablo, otros eran era una división entre cada uno. Otros de Apolos, otros de Cefas. Pecados de inmoralidad, pensando en filosofías, al punto que parece que no se comportaban como hermanos, porque inclusive tal vez tenían negocios, tal vez tenían préstamos, tal vez tenían dificultades y no se podían comportar como cristianos, sino que eran llevados inmediatamente ¿a dónde? A los tribunales. Ahora, también había una tercera tragedia. Los miembros que se demandaban mutuamente, estos, ninguno iba a ganar el pleito. Todos ya habían perdido, perdieron su testimonio. E inclusive recuerda lo que dije. El hecho solamente de pelear entre ellos ya habían perdido. Aunque alguno ganara el juicio, ya había una pérdida mayor y era la desobedecer
la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falla entre vosotros. Se puede traducir como que ya hay una derrota entre los cristianos que practican tal cosa. Pablo se estaba refiriendo a la enseñanza del libro de Mateo, el capítulo 5, el verso 39. Mire lo que dice Mateo 5, 39. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera una mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, quítate la túnica, déjala también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, pues no se lo rehuses. ¿Sabe? Es mejor perder dinero o posesiones que perder a un hermano y además perder el testimonio. Si usted le quiere prestar dinero a un hermano, esté preparado con dinerito en la cuenta, pensando que probablemente no se lo va a devolver, porque si pasa una dificultad, usted lo va a ir a ahorcar, ¿cierto que no? Y si lo hace, no, que le voy a meter en una letra, lo voy a meter en el abogado, lo voy a meter en esto. Escuche, eso no lo hace una persona cristiana. Y si usted no está dispuesto a perder, mejor no haga negocios, mejor no preste. Y si quiere ayudar, regálele a un hermano y así no tendrá lazos con él. ¿Sabe? A lo largo, como le digo, de mis años de ministerio, yo he visto los tristes resultados de iglesias o de miembros que trataron de resolver sus problemas personales ante la corte. ¿Sabe quién es el único que gana un pleito de esos? Satanás. Porque el resto lo pierden. El único que gana es el enemigo. ¿Sabe? Pierde la iglesia, pierde el testimonio, se pierde un hogar, se pierde una familia, se pierde una hermandad. Así es. Tanto como el hombre que fue culpado de incesto. Los corintios que acudían a las cortes también estaban desprestigiando el nombre del Señor, el nombre de la iglesia. Y entonces Pablo escribe esta carta porque para él ya es necesario disciplinarlos. Decirle a la iglesia, bueno, a ver, ¿qué les está pasando? Mis queridos hermanos, no convirtamos un lugar donde la presencia de Dios es real, donde el Señor camina en medio de la iglesia, donde el Señor vive en el corazón de nosotros, un lugar que debería de ser llamado casa de oración, casa de poder, en cueva de ladrones. No la podemos convertir. No, es que como el hermano tal me contrató, puedo salirle más temprano y, a ver, un momento, si usted va a trabajar con una persona cristiana, debe darle más honra, debe darle más honor, debe levantar el nombre de Cristo, porque es el nombre del Señor el que está en medio del camino. ¿Sabe? Muchas veces me han llamado para decirme, pastor, voy a demandar a la iglesia, voy a demandar al pastor, voy a demandar al hermano, es que vea lo que me hizo, vea lo que pasó. Y he tenido que decirle, venga, para un momento. Los asuntos entre iglesia los solucionamos en la iglesia. Y si por amor a un hermano yo tengo que perdonarle una deuda, perdonarle un error, pues lo vamos a hacer.
porque valen más que cualquier cosa aquí en la tierra. Es importante entender que aunque somos hermanos en la fe, cuando usted haga un negocio, cuando usted haga una cosa, no me revuelva amistad con negocios, no revuelva amistad con espiritualidad. Las cosas claras. Y entre más honra, honra. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Señor, porque nos hablas de las cosas cotidianas de la vida. Señor, nos tenemos que enfrentar a estas cosas a diario, Señor. Señor, y a veces nos decepcionamos de ti, de los hermanos, de la iglesia, o tenemos una excusa para irnos de la iglesia y caemos tan bajo para llevar a nuestros hermanos ante un juez terrenal. Señor, ayúdenos a ser sabios, entendidos. Dirige nuestra mente y nuestro corazón. Aún los negocios que dirigimos son tuyos, no son nuestros, Señor. Ayúdenos, te lo ruego, por favor. Bendice a cada hombre, a cada mujer aquí, Señor. Fortalécelos en el poder de tu fuerza. Que sea un año dirigidos por ti en todas las áreas de su vida, Señor. Gracias, que este fin de semana se gocen, se disfruten tu presencia, que se gocen con los que te decían a la casa del Señor iremos y dale, Señor, palabra rica a cada siervo, a cada ministro, a cada pastor, oídos y corazón entendido a las ovejas para que puedan caminar en la palabra en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Mis queridos hermanos, me alegra saludarlos y a los que puedo verlos. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones para todos. Fortaleza del Señor. Bendiciones.